Ok. Una vez más a todos, buenos días, señores. Vamos a desarrollar física, metalurgia, para metalurgia o aplicada metalurgia. Y ahora vamos a hacer énfasis, antes de entrar a profundizar la dinámica, vamos a hablar de cinemática. Cinemática. Bien, para todos, ¿qué es la cinemática? Cuando hablamos de cinemática, estamos hablando de desplazar o mover. Eso significa cinemática, desplazar o mover. La cinemática es un campo de acción muy importante en la metalurgia porque nosotros tenemos que estudiar el desplazamiento de cuerpos, ya sea como el movimiento uniformemente acelerado, movimiento de caída libre, parabólico y movimiento circular, ¿sí? En nuestro caso, algunos movimientos se aplican más que en otros. El movimiento circular es un movimiento muy común en cinemática que debemos revisar, sobre todo por el uso de motores, poleas y demás, ¿sí? El movimiento parabólico tal vez no aplica mucho a nuestro campo de acción. Caída libre, sí, efectivamente, el uniforme acelerado y el uniforme, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer énfasis sobre todo en estos que estoy ahorita resaltando, bueno, acá, en estos que estoy resaltando con rojito, ¿sí? Y en estos, ¿no? Estos que serían los que más se ven en nuestro medio. El uniforme acelerado, caída libre y el circular. El parabólico tal vez no es un movimiento muy utilizado en metalurgia, pero también vamos a revisar en qué consiste, cómo es que se aplica. Ok, vámonos entonces a nuestra presentación de cinemática para metalurgia. Y vamos a centrar nuestra atención, a esto vamos a un poquito más pequeñito, ahí está, en esta gráfica. Esta gráfica, bueno, esta tablita aquí vamos a ampliarlo un poquito más, ¿sí? Nos permite, de forma simple y sencilla, tratar de evaluar las ecuaciones que se emplean en todo el estudio de la cinemática. La ecuación base es esta, según el tipo de movimiento. En el movimiento uniforme, la ecuación base es esta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En el movimiento uniforme acelerado, ya. Movimiento uniforme, vamos a entrar a detalle, que es un poquito más adelante. Pero en el movimiento uniforme acelerado ya entendemos que existe la aceleración. Hay un elemento que nos está permitiendo medir cuánto se acelera un cuerpo cuando se mueve de un punto a otro. Ok. ¿Cuánto se está acelerando? Las ecuaciones mutan, las ecuaciones van a cambiar. Ya no es una sola ecuación, sino son 3 ecuaciones. Si yo memorizo estas 4 ecuaciones, ¿sí? Voy a poder, entre comillas, estudiar sin ningún tipo de dificultad toda la cinemática. Porque en base a estas 4 ecuaciones se expresan, ¿no? Y en el momento circular hay unas 2 ecuaciones más, se expresan en base a estas 4 o 6 ecuaciones. Si tomamos en cuenta 2 ecuaciones del movimiento circular, expresan todo el comportamiento del movimiento de los cuerpos, ¿no? Cómo se comportan, cuánto aceleran, cuánto es la velocidad, si hay velocidad inicial o final, cuánto es el desplazamiento, etc. Entonces, vamos a estudiar esto a profundidad ahora sí. El movimiento de caída libre, ¿por qué se caracteriza? Es un movimiento vertical, no horizontal. Aquí este movimiento sube, baja, ¿sí? De eso se trata caída libre. Todo lo que sube, baja, ¿no? Sube con cierta velocidad y baja con cierta velocidad. Cuando hablamos del proceso de subida o bajada, la diferencia entre el movimiento de caída libre y el movimiento uniformemente acelerado es que la aceleración acá ya es la gravedad. Son las mismas ecuaciones. Ya. Si hablamos de uniforme y caída libre, son las mismas ecuaciones,
con la diferencia de que acá la aceleración es algo que tengo que calcular y en caída libre la aceleración es una constante. La aceleración es la gravedad, ¿sí? En movimiento de caída libre. En el parabólico, bueno, en el momento parabólico, aquí vamos a copiar la flechita, ¿sí? Es una mezcla entre caída libre, porque todo lo que va a observarse en el vector, vamos a decir, en el eje de las Y es caída libre. Con estas ecuaciones me voy a manejar en ese eje, en el eje de las Y. Y en el eje de las X me voy a manejar con esta ecuación, solo con esta ecuación. Ah, qué interesante, ingeniero. Sí, es un movimiento compuesto. Ese es el parabólico. En el eje de las Y exclusivamente trabajo con estas ecuacioncitas, ¿no? Ah, ya está. Pero en el eje de las X para parabólico, trabajo solo con esta ecuación. ¿Ok? La sesión que viene vamos a ver a profundidad el momento circular. Pero van a observar que las ecuaciones son las mismas, salvo dos pequeñas variaciones. Ok, entonces, como ya hemos hecho una descripción rápida de lo que vamos a estudiar nosotros en física aplicada a metalurgia, empezaremos con este movimiento. Ok, vamos entonces, y esto que hemos ido observando, vamos a analizarlo de manera mucho más profunda. Bajamos aquí nuestra ecuacióncita y vamos a aumentar. Excelente, hemos aumentado y está acá. Muy bien. Movimiento uniforme. Para todos, por favor, ¿en qué consiste el movimiento uniforme? Es aquel movimiento, ¿no?, que considera la velocidad constante. A ver, para que se entienda mejor lo que estamos tratando de ilustrar, lo que estamos tratando de explicar. Tenemos una partícula acá, ¿no? Vamos a pintar esta de color amarillito, ¿sí? Y vamos a tener un campo en el cual se va a mover, es decir, un lugar de desplazamiento. En el caso nuestro vamos a decir que es este, ¿no? Va a haber un nivel, este es el nivel de referencia, nivel de referencia. Y esta partícula se va a desplazar de este punto a este otro punto. Entonces cuando se hace la observación en física, para todos, por favor, ¿no? Cuando se hace la observación en física, lo que tengo que tomar en cuenta son los puntos de observación. ¿A qué nos referimos, ingeniero, con puntos de observación? Aquí está. Aquí vamos a decir que esta está ubicada, tiene esta partícula está en un punto A, en un punto de observación A, y obviamente va a pasar a un punto de observación B. Ya, ok. Entonces ya estoy entendiendo que cuando voy a hablar de cinemática, ¿no? Cinética, yo supongo que esta partícula que estaba acá inicia su movimiento, ¿no?, en un punto A, aquí va a iniciar su movimiento, y va a desplazarse hasta llegar a un punto B. Entonces voy a observar cómo se encontraba en el punto A y el cambio en referencia al punto B. Ok. Entonces, generalmente, ¿qué se observa? Se tiene que observar las variables de estudio. El movimiento uniforme está compuesta por 3 variables de estudio. Aquí ponemos, ¿no?, las variables de estudio. Estudio suelen ser 3. En principio, la distancia. ¿La distancia en qué medimos? Lo vamos a repetir un poquito más adelante, pero ahora lo apuntamos, ¿no? Puede estar en centímetros, puede estar en metros, puede estar en kilómetros, en millas, etcétera, ¿no? Puede estar en cualquiera de esas unidades. La distancia.
Pero ¿a qué distancia se refiere, ingeniero? Ah, a la distancia de desplazamiento. Esto está acá, empieza en el punto A y llega al punto B. Ah, entonces, ¿de qué distancia estamos hablando? La distancia desde este punto a este punto. Esa es la distancia, ¿no? Esa es la primera variable de estudio. Tomamos en cuenta ese valor, por favor. Entonces, en principio, variables de estudio, la distancia. ¿Cuál es la segunda variable de estudio? Ah, ¿en qué tiempo está realizando? Ah, claro, en física hemos aprendido, ¿no es cierto?, que cuando hablamos del tiempo, el tiempo es un tema bastante interesante, es más, está ligado al desplazamiento. Estamos haciendo caso de esa observación física, aunque sabemos bien que incluso para la física moderna todavía no se puede definir bien qué es el tiempo, ¿verdad? Entonces aquí lo haremos el tiempo. El tiempo que puede estar medido ¿en qué? En segundos, puede medirse en minutos, puede medirse en horas, en días, etcétera, ¿no? Años, etcétera, ¿verdad? Exacto. Distancia, que es el desplazamiento desde un punto, desde este punto, ¿no? Parte del punto A y llega al punto B. Muy bien, esa es la distancia a la cual se ha desplazado. Y la segunda variable, que es en cuánto tiempo se ha desplazado. No es lo mismo que se desplace en un segundo que se desplace en una hora. No es lo mismo. Ah, ok. Por eso, distancia, tiempo. La combinación de estas dos variables, de en qué distancia se va a desplazar en un determinado tiempo, nos produce por consecuencia la velocidad. La relación matemática que permite analizar estas dos variables, ahí está, acá, copiamos aquí la flechita, ¿sí? Es pues la relación matemática que permite evaluar distancia y tiempo. Esta combinación se conoce como velocidad. Ok, entonces en los puntos A y B, ¿qué vamos a analizar? En el punto A vamos a analizar en principio, ¿no? Ahí está. Muy bien. Analizamos. ¿Cuál ha sido la distancia? Que generalmente suele ser cero. Generalmente, pero puede que también tenga algún valor, ¿sí? Analizamos también el tiempo. Aquí el tiempo vamos a ver como T minúscula, ¿ya? Que también generalmente es cero, pero depende mucho del caso. Depende mucho que estemos o en qué circunstancias nos encontremos. Y también acá en el punto A hay que evaluar, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad? La velocidad. Acá, dependiendo mucho del caso, ¿no? También podría ser cero o puede que tenga un valor. Eso en el caso A. En el caso B, aquí efectivamente las situaciones cambian y cambian bastante. En el caso B, el tiempo ya no puede ser cero. El tiempo tiene un valor. O sea, tiene un valor como tal. La velocidad puede ser cero o no. Cuando hablamos de movimiento uniforme, a ver, ¿qué pasó aquí? Se movió aquí, ¿no? El punto. B, ya. Vamos, aquí se ha movido este. Ahora sí, ¿no? Decimos entonces, la distancia tiene un valor. El tiempo también va a tener un valor. La velocidad es la misma. ¿A qué nos referimos con misma? Nos estamos refiriendo a que va a tener el mismo valor que en el punto A. En el movimiento uniforme, la velocidad es constante. ¿Sí? La velocidad es constante. Esta observación entre el punto A y el punto B es mucho más apreciable en el movimiento uniforme acelerado, en este otro movimiento que vamos a estudiar después.
Para el movimiento uniforme, estamos hablando de forma general, por si acaso, para el uniforme acelerado, caída libre y demás. Cuando hablamos de puntos de observación, lo que hay que observar siempre son distancias, tiempo y velocidades. ¿Cuánto ha cambiado la distancia? ¿Cuánto cambió el tiempo? ¿Cuánto cambió la velocidad? Para el movimiento uniforme, este movimiento que estamos estudiando en este momento, la velocidad es la misma, la velocidad es constante. Entonces, ¿qué vamos a observar? Observamos siempre la distancia y tiempo. ¿Sí? Es lo que tenemos que encontrar. Tomando en cuenta esa aclaración, ya sabemos que el fenómeno se observa en un punto A y en un punto B. Yo me voy a parar y observo qué pasó en el punto A, cuáles eran las condiciones de las variables en el punto A, y hago lo mismo con las condiciones de las variables en el punto B. Eso tengo que tomar en cuenta. Siempre, siempre, para ver si hubo algún cambio en el tiempo o en la distancia. Eso involucrado al uso de esta ecuación. Ok, entonces, ahora sí podemos decir, ¿qué es el movimiento uniforme? Es aquel que considera la velocidad constante. Ese es el movimiento uniforme. Aquel movimiento que, considerando o tomando en cuenta el desplazamiento de esta partícula, se asume que la velocidad va a ser siempre constante. ¿Sí? El desplazamiento de la partícula es constante. Es más, podemos decir que la partícula ya está en desplazamiento. Ha venido de aquí atrás, llega al punto A, tiene una velocidad y se va a seguir desplazando a esa velocidad. Pero en el punto A hemos hecho la primera observación. ¿Ok? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, ingeniero, ¿por qué aquí ha puesto 0? Bueno, hemos puesto 0 porque hemos hecho una evaluación general para uniforme, acelerado, caída libre. Si hablamos exclusivamente de movimiento uniforme, aquí la velocidad tiene un valor, ya sabemos eso. Va a tener un valor sí o sí. Con los ejemplos que vamos a desarrollar, van a ver que es más fácil entender. Esto. No estudiamos si la partícula se acelera o frena o desacelera. No estudiamos eso. Solo nos enfocamos en distancia, tiempo, velocidad, distancia, velocidad, tiempo, ¿no? Esta es la ecuación clave. Ya sabemos acá que las variables de estudio son distancia, tiempo. La velocidad, ¿en qué medimos? A base de la combinación, obviamente, de distancia sobre tiempo. Si la distancia se mide en centímetros, millas, kilómetros, etcétera, y el tiempo se mide en segundos, va a ser la combinación en 3. Una combinación muy común en velocidad es kilómetros hora. Ya, la distancia está en kilómetros y el tiempo está en hora. También puede ser metros sobre segundo. La distancia está en metros y el tiempo está en segundos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Se puede combinar múltiples veces para hallar los diferentes valores de velocidad. Pero los dos más comunes, ¿cuáles son? Los dos más comunes son estos dos. Kilómetros hora y metros sobre segundo. Son las dos unidades por excelencia de velocidad. Ingeniero, ¿podemos medir la velocidad en millas por hora? Sí, se puede hacer, pero en nuestro lado, acá en nuestro continente, por decirlo así, sobre todo hablando de Sudamérica y demás, la unidad por excelencia es kilómetros por hora, metros sobre segundo. En Norteamérica sí se trabaja con millas sobre hora, etcétera, ¿no? Ahí sí. Pero bueno, esos son temas de equivalencias. A ver, entonces vamos a recordar un problemita que ya hicimos. Pero antes de recordar el problemita que hicimos, aquí vamos a un problemita mucho más sencillito. Aquí. Vamos a tomar en cuenta entonces esta partícula, solamente para ejemplificar. Tomamos en cuenta esta partícula, vamos a copiar esto, listo. Copiamos esto y nos vamos a ir aquí abajito para ejemplificar. Listo, vamos a tener entonces el siguiente problema. Aquí pondremos problema, ejemplo, ¿no? Ejemplo. ¿Dónde está nuestra flechita? Ok, aquí está la flechita. Muy bien. Listo, esto está aquí. Y ya. Bajamos un poquito más. Un poquito más. Ahora sí podemos trabajar.
Muy bien. Vamos a tener, para que se entienda bien, las tres posibles opciones en variación. Suponemos que esta partícula se desplaza del punto A al punto B en un tiempo, ahora sí, esto vamos a agarrar, la distancia en el punto A es 0, aquí está, no se está desplazando nada. Pero en el punto B, cuando se desplaza hasta este punto, la distancia va a ser ¿de cuánto? Suponemos que son 12.5 metros. ¿Ya? Ok, ahí. Ha pasado de 0 a 12.5 metros. Muy bien. El tiempo, claro, en este punto es 0, porque estamos observando desde acá hasta acá. Acá el tiempo es 0. Resulta que cuando está en el punto B, ha sido esto en 3 segundos. Ah, ok. La distancia en el punto A es 0 y acá, obviamente, si agarramos una reglita o agarramos un inflexómetro o un medidor de un elemento para medir distancia, un distanciómetro, hemos calculado 12.5 metros. El tiempo, aquí era 0, aquí ha llegado en 3 segundos. Ha recorrido 12.5 metros en 3 segundos. En este punto, la velocidad tiene un valor que va a ser la misma acá. ¿Cuánto es la velocidad? ¿Cuánto es la velocidad? Claro, hemos observado solamente este tramo. Puede que la partícula incluso esté más atrás, ¿no es cierto? La partícula estaba aquí, hemos observado en este punto, allá. Como estamos observando solamente en este punto, la distancia para nosotros es 0, porque estamos desde acá. Aquí la distancia ya es 12.5. El tiempo acá era 0, porque acá el tiempo es 3 segundos. Aquí la velocidad tiene un valor. ¿Cuánto va a ser? Va a ser el valor que calculemos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Acudimos a nuestra ecuacióncita. ¿Cuál es la ecuación? Esta es la ecuación por excelencia. Vámonos aquí y la vamos a poner. La ecuación entonces es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Muy bien. La velocidad es igual a ¿cuánto entonces? Distancia sobre tiempo, ¿no? Muy bien, ahí está. Vamos a ponerlo ahí a un costadito para que se vea muy bien. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto es la distancia? ¿Cuánto es la distancia dijimos? 0. Muy bien. Ah, en este punto sí, ¿verdad? Pero en este punto, ¿cuánto es? 12,5. 12,5. Ah, ya. Ok. Entonces aquí ponemos, esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto pondremos un ratito, vamos a ponerle acá. Ya, antes de ponerle los valorcitos, para que sea más fácil, lo haremos así. ¿Ya? Igual a D sobre T. No, antes. Igual a D, ahora sí, sobre T. Esto borramos de acá y le ponemos acá. Tiempo. Ok, distancia sobre tiempo. Esto vamos a ponerlo aquí al centrito, biencito. Centradito y esto va a estar a un costadito. Listo. En este punto era 0. Obviamente si esto es 0, el tiempo es 0, la velocidad me va a dar 0, ¿no es cierto? No pasa nada en este punto. Pero aquí es donde tengo que observar. Ok, entonces, este es igual a ¿cuánto? Tengo aquí la distancia. Aquí pondremos distancia sobre el tiempo, ¿no? Ya, aquí lo vamos a poner su rayita baja. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? La distancia es 12.5 metros. ¿Sobre cuánto? Ah, ya. Aquí ponemos, para que esté biencito. Sobre el tiempo que es 3 segundos. Muy bien. ¿Cuánto es la velocidad? 12 sobre 3. ¿Cuánto es? 4.16. 4.16. 4 punto- 4.17.
16, ¿qué? ¿Cuál sería la unidad? Metros por segundos. Metro sobre segundo. Sí, metro sobre segundo. Ahora analizamos esta partecita. ¿Ya? ¿Qué está sucediendo? En este punto la distancia es cero. Obviamente si pongo cero sobre un tiempo cero, la velocidad va a ser cero en este punto, ¿verdad? Pero estamos observando que hay un recorrido de 12.5 metros desde acá hasta acá. Ok. Obviamente por eso aquí va a ser cero. El tiempo en el cual se ha aclarado es 3 segundos. Muy bien. La velocidad en este punto va a ser de 4.16 metros sobre segundo. ¿Cuánto es la velocidad en este punto? Va a ser de 4.16. La velocidad es constante. En este punto, acá, recuerden que esta partícula, estamos suponiendo que está viniendo desde atrás, ¿no es cierto? Desde atrás está viniendo esta partícula. Lo que ha pasado antes del punto A no sabemos. En lo mínimo sabemos lo que ha pasado. Estamos observando desde el punto A hasta el punto B. Entonces, esta partícula está viniendo con una velocidad constante, no está viniendo acá, aquí observamos, tomamos una foto acá, pero esto ya venía desde atrás, esta partícula. No es que esté empezando aquí su movimiento. La partícula no está empezando el movimiento en este punto A, ya tenía movimiento. Pero para saber cuánto es la velocidad, simplemente hemos tomado una foto acá, y hemos visto ya. Estoy tomando una foto acá, tomo en cuenta que la distancia es cero, no sabemos cuánto ha recorrido, el tiempo va a ser cero, pero hay un valor en la velocidad, sí, efectivamente. Y para calcular el valor de la velocidad, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a tomar una distancia, 12.5 metros, aquí hemos tomado otra foto, el tiempo era 3 segundos, para calcular la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 12.5 sobre 3 me sale 4.16 metros sobre segundo. Por lo tanto vamos a inducir o entender que esa velocidad, que en este caso aquí vamos a poner 4.16 metros sobre segundo, es la misma velocidad en este valor. ¿Se entiende por qué, estimado Yuri? Yuri, Sí, ¿se entiende? sí, Ya, Esa ok, parte se puede volver a repetir. ya. Por si acaso, aquí vamos a hacer más pequeñita esta partecita. ¿Por qué aquí la velocidad es 4.16 y la distancia es 0 y el tiempo es 0? Facilito. Esta partícula, miren acá, está recorriendo. No sabemos cuánto ya ha recorrido. Está recorriendo. Entonces, aquí hemos sacado una fotito. Hemos sacado una foto. Tenemos condiciones iniciales. La distancia va a ser 0 porque recién voy a medir desde acá. El tiempo va a ser 0. No sé cuánto tiempo esta partícula ya está en movimiento. No sé. Pero hay un valor de velocidad. ¿Por qué? Porque esta partícula ya se está moviendo, ¿no es cierto? Ya se está moviendo. ¿Cuánto se ha desplazado? No sé. ¿Cuánto tiempo se mueve? No sé. Pero aquí yo sé que la partícula tiene una velocidad. Muy bien. Entonces, por eso hay un valor en la velocidad que vamos a calcular. Como aquí le he sacado foto, yo he dejado que la partícula se siga moviendo y aquí he sacado otra fotito. Esa fotito que he sacado, lo hago considerando que ya se ha movido, ¿no? He calculado cuánto se ha movido. He agarrado un distanciómetro y resulta que se ha movido 12.5 metros. Muy bien. ¿Y en cuánto tiempo se ha movido esto? En 3 segunditos. Entonces, con valor de distancia que es 12.5 y 3 segundos, dividiendo, voy a calcular el valor de la velocidad. ¿La velocidad cuánto es? 4.16 metros sobre segundo. 12.5 entre 3 es 4.16. Metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que la velocidad desde atrás ya se iba moviendo con una velocidad de 4.16 metros sobre segundo. ¿Se entiende esa partecita? ¿Está claro? Sí, 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 Sí. muchas gracias. Muy bien. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En la física, esa es la clave. Yo voy a observar. Sí, escucho.
En sí, en el problema, ¿cuáles serían los datos oficiales que nos da el problema? Estos son datos oficiales. No teníamos este valor. Este valor, este era desconocido. No teníamos ese valor. Aquí teníamos esto, esto era desconocido. ¿Sí? Así está. ¿Sí? Aquí Una solo consultita. teníamos distancia y tiempo. Con distancia y tiempo hemos hallado la velocidad. Ah, ya. Entonces, hallando la velocidad, que ya sabemos que es 4.16, podemos decir que 4.16 es la velocidad no solo en el punto B, sino también en el punto A. Incluso en este punto, que no tenemos observación, también va a ser 4.16. ¿Se entiende? Más o menos sigue, porque ahorita yo viendo su gráfico, yo entiendo que hay un tiempo inicial y hay un tiempo final, así, eso trato de Ya. interpretar. Está interesante. Te explico esa partecita. ¿Por qué aquí decimos tiempo inicial, tiempo final? Es solamente porque estamos observando. Desde aquí yo estoy observando. Vuelvo a repetir. Mira, mira bien esta partícula, ¿ya? Esta partícula ya está con movimiento. Yo quiero saber cuánto es la velocidad de esta partícula. Entonces, para saber el movimiento o cuánto es la velocidad de la partícula, cuando llegue a este punto, le saco fotografía. He sacado una fotito. Imagínate vos, saco una foto. Esa foto está con estas condiciones iniciales. Podrías decir, velocidad inicial tiene velocidad inicial, no conocemos. La distancia va a ser cero, porque desde aquí voy a medir. Y hay un tiempo inicial. Obviamente el tiempo inicial que tú dices sería cero. Porque desde aquí yo voy a tomar el tiempo, ¿no? Entonces, aquí voy a encender ya mi cronómetro y voy a ver mi distanciómetro. Ya voy viendo cuánta distancia está recorriendo, digo, está allá, y ahora aquí voy a sacar una segunda foto. En este punto voy a sacar una segunda foto. Para esta segunda foto, ¿ha cambiado la distancia? Sí, no es cero. Y ha ido recorriendo una distancia de 12.5 metros. El tiempo inicial, que era cero, que tú estás diciendo como inicial, y está muy bien dicho, no pasa nada, cero, ha cambiado, ya son 3 segundos. Ok, la velocidad va a tener el mismo valor, ¿no es cierto? Esa es mi incógnita. ¿Cómo calculo la velocidad? Simplemente dividiendo distancia sobre tiempo y ya tengo el valor de la velocidad. Ah, ya. ¿Qué se entiende entonces? Y esto va a seguir moviéndose, ¿verdad? Va a seguir Entonces, moviéndose la parte. está queriendo decir que en cada 3 segundos que se cosa va a seguir avanzando 12 metros, otros 3 segundos, Exacto. sucesivamente, ¿no? En 3 segundos va a ser 12.5 metros. Eso quiere decir, ¿no? La velocidad va a ser constante. ¿Se entiende ahora sí? Sí, 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 ingeniero, sí, ya lo entendí. Muy bien. Gayle, ¿tenías alguna consulta? Sí. Sí, en el punto inicial, o sea, que se va a determinar la velocidad, Ajá. siempre va a tener una velocidad, no, nunca va a ser cero. Claro, para el movimiento uniforme, sí. Para este primer movimiento uniforme, este que estamos estudiando, que es solamente esta ecuacióncita, sí. Siempre va a haber velocidad. Ahora también vamos a ver casos contrarios en el cual hay que calcular el tiempo, la distancia, pero siempre va a haber velocidad, eso es cierto. ¿Qué más? Oye, es como que, digamos, viene una movilidad, pero no sabemos a qué velocidad. Entonces, para Exacto. saber la velocidad, tomamos un punto De y, observación, muy bien. claro, de Y otro punto. observación, digamos, en un tiempo determinado cuánto ha recorrido. Y en base Exacto. a eso determinamos a qué velocidad estaba viniendo. Algo así, ¿no, Exacto. Inge? Exacto, eso es lo que hacemos. Asumiendo que el Ya, movimiento es uniforme, es decir, que no se está acelerando, que la velocidad es constante. ¿Ok? ya, gracias, Inge. Listo, muy bien. Sencillito, ¿verdad? A ver, un ejemplito para ustedes. Ahora sí, para ustedes voy a colocar el siguiente ejemplo, que es común ver en metalurgia, ¿no? Dice, un caso, aquí ponemos, un caso de mineral viene desplazado sobre vías de tren, ¿no? Con poco rozamiento. Aquí está. Con poco rozamiento. Muy bien, con poco rozamiento.
Hay un carrito que se está desplazando con pocos usamientos. Punto aparte. Aquí ponemos punto aparte para que se entienda. ¿Ya? Sí. El móvil, el carrito que se está moviendo, ¿no? Recorre una distancia de 5 metros. Tú has observado que recorre 5 metritos en, vamos a decir, 2.3 segundos. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad? A ver, aquí le ponemos problema 1 para ustedes, ¿ya? Problemita 1. Ustedes ya van a ir resolviendo este problemita, ¿no? Una vez más, un carro de mineral, ¿no? Que tiene contenido mineral, ¿sí? En la mina, viene desplazado sobre las vías del tren con poco rozamiento. No hay mucho rozamiento en las vías del tren, ¿no? Si el móvil recorre una distancia de 5 metros en 2.3 segundos, ¿cuál es la velocidad? Les voy a dar un minutito para que suene el carrito, el problemita. Y después lo hacemos conmigo. 2.17 2.17. 2.17. metros sobre segundo. Listo, ahora vamos a ver la respuesta, ¿no? Aquí ponemos respuesta. Es 2.17, ¿no? 2.17 metros sobre Metros segundo. sobre segundo. Ok, muy bien, vamos a revisar esto, sí es cierto. ¿Cómo hacemos la resolución? Para aquellos que todavía están dudando un poquito. Aquí es importante que ustedes se dibujen. Ya es clave que dibujen ustedes lo que está pasando, ¿no? Lo vamos a copiar aquí y lo ponemos acá. Ahí está. Y vamos a dibujar. Tengo aquí un carrito, ahí está el carrito. Entonces, ahí está. Voy a hacer más pequeñito. ¿No? Ahí me puedo dibujar el carrito como yo quiera. ¿Sí? Y esto más voy a copiar y lo voy a hacer más pequeñito. Listo, ya está. Este va a ser mi carrito metalero. Ahora sí. Este es mi carrito, ¿no? Resulta que yo voy a agarrar y en este carrito estoy transportando mineral. Muy bien. En este punto de observación, como ya dijimos, el tiempo va a ser 0, la distancia es 0. La velocidad tiene valor. ¿El carrito qué significa? Que está viniendo desde más atrás, ¿no es cierto? Desde más atrás está viniendo el carrito. Este viene desde más atrás. Está aquí viniendo. Aquí hago la observación. Obviamente el tiempo es 0, distancia es 0. Y este carrito se ha desplazado. Este carrito, ahora sí. Este carrito se ha desplazado. He llegado a una distancia. ¿Qué distancia ha recorrido? Dice de 5 metros, ¿no? Ah, ya desde aquí a aquí ha recorrido 5 metritos. No que desde acá. 5 metros ha recorrido el carrito. He hecho en un tiempo de 2.3 segundos. Ah, ya nos decimos, ¿no? La velocidad es igual a ¿cuánto? Vamos a ponerlo acá. Estamos listos. Es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, si tenemos eso ya entendido, ¿esto por qué está tan grande? Ah, ya, muy bien. Vamos a decir, esto va a ser igual a ¿cuánto? La distancia dice que es 5 metritos, ¿no? Sobre el tiempo que va a ser 2.3 segundos. Ah, muy bien. Entonces, 5 sobre 2.3 resulta que es 2.17 metros sobre segundo, ¿no? Ok, ese es el valor. Sencillito, ¿no es cierto? Suponemos que el carrito ya venía, estaba ya viniendo acá, he visto en este punto, aquí la distancia es 0, el tiempo es 0, pero ya he dejado que más o menos recorra 5 metritos y he visto que lo he hecho en un tiempo de 2.3 segundos, ya puedo calcular la velocidad. Sencillito, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Todo claro?